Allí van, por cierto, compañeros de Radio Barcelona, de la cadena SER. Y me dice, hombre, pero tú viendo esto, Alfredo, dice que naturalmente. Yo le he dicho al amigo Alfredo, cuando vayan los colegas de Radio Barcelona, que diga, ese señor que presenta El Gato ya trabajó en Radio Barcelona cuando ustedes a lo mejor ni habían nacido. O sea, fíjate. Es verdad. Antes que Carnicero. Antes que incluso, hombre, muchísimo antes que Carlos, al que yo, por cierto, le tengo un cariño y afecto, puesto que coincidimos, por cierto, en la COPE también, entre otros medios. En el verano del año 2011, don Carlos Carnicero fue despedido de la cadena SER tras casi 2 décadas de colaborador. Su salida se producía poco después de que el veterano periodista iniciara una campaña contra destacadas figuras mediáticas de la izquierda. Pero cuando llega al gobierno, tiene una serie de asesores que yo conozco bien, que le conducen hacia la idea de que el país está muy vinculado a la época de Felipe y a Rubalcaba, etcétera, y que él tiene que generar un grupo independiente alternativo al país. Estoy hablando de Miguel Barroso, el actual esposo de la ministra de Defensa. Estoy hablando de García Ferreras, que es el director de La Sexta. Estoy hablando de Luis Fernández, que fue presidente de Televisión Española. Estoy hablando de José Miguel Contreras, que es el consejero delegado, me parece, de La Sexta, ¿no? Entonces ahí se hacen una serie de maniobras de las que además se ha enriquecido gente alrededor de Zapatero. Don Ignacio Escolar, exdirector del periódico Público, propiedad de Mediapro, había acusado abiertamente al señor Carnicero de mentir, a lo que éste había respondido recordando que el señor Escolar tenía mucho que agradecer a don Luis Fernández, dado que éste había colocado a su mujer en Televisión Española. El señor Escolar replicó asegurando que su pareja trabajaba en el ente público por méritos propios. Probablemente un post de su blog que fue de los que más ha tenido eco fue en el que contó que Luis Fernández le había ofrecido dirigir un futuro periódico, lo que luego fue Público, y usted comentaba lo extraño que era que el director de Radio Televisión Española, Público, le ofreciera dirigir un medio privado. Y lo llamativo es que ahí provoca 2 reacciones muy fuertes. Una es la de, en Twitter me refiero, la del exdirector de Público, Ignacio Escolar, y otra la de Juan Ramón Lucas, que parece que hasta llamó a Luis Fernández para informarle de su blog. Y usted comentaba que curioso que en vez de responderle Luis Fernández, que no respondió y que yo sepa nunca ha respondido, fueran el señor Escolar y el señor Lucas. Mira, el señor Escolar se mete en un jardín que no sé por qué se mete. Yo lo que cuento es lo siguiente, que es la verdad, te la voy a contar entera. En un momento determinado, lamento mucho no tener en la agenda para decir fechas, me llama Moraleda, el secretario de Estado de Comunicación, y comemos juntos en un restaurante de Madrid. En esa reunión, Moraleda me dice lo siguiente, que el presidente y él tienen la sensación de que no se han portado bien conmigo. Yo le digo, pues dile al presidente que esté tranquilo, que yo me siento muy bien tratado, no tengo ninguna queja. Y en esa comida me dice, bueno, pero ¿tú qué planes tienes? Digo, pero yo vivo en Buenos Aires, está bien entonces en Buenos Aires, estoy bien, trabajando. ¿Pero tienes previsto venir a España? Pues si tuviese una oferta importante, pues me lo consideraría, pero si no, estoy muy bien así. Y entonces yo le dije, ¿pero me estás ofreciendo algo? No, quería saber para ver si había algo que te podía interesar. Y yo le dije, mira, para que nos entendamos, a mí como periodista lo único que me interesa es la información. Nunca he trabajado, ni en plantilla, ni con contrato fijo, para ningún organismo público, ni Televisión Española, ni la agencia EFE, ni el Instituto Cervantes, y estoy encantado de no haberlo hecho. En segundo lugar, no hay nada que tengáis que me pueda interesar. ¿Pero cómo puedes decir eso? Yo sí, te digo las 2 cosas que me interesan ahora mismo, a ver si me puedes ayudar. Y dice, dime, la dirección del país, el periódico. No me puedes ayudar, ¿verdad? No pasa nada. Bueno, hay otra cosa, Iñaki Gabilondo va a dejar Hoy por Hoy. Me encantaría dirigir Hoy por Hoy en la cadena SER. Y se quedó mirando, digo, ¿ves? Nada de lo que me interesa me lo puedes ofrecer. Y así se quedó la cosa. Y de esa comida nació una comida con Luis Fernández, con el que yo había tenido tensiones después de lo que te he contado antes, ¿no? Y entonces en esa comida, que fui muy atenta, muy amable, con una personalidad muy complicada y muy soberbia, que es la de Luis Fernández, en un momento determinado me dice, ¿a ti te interesaría dirigir el periódico que va a salir? Digo, ¿cuál? ¿Uno que se va a llamar Público? Dice, sí. Digo, mira Luis, yo a estas alturas de mi vida profesional yo no respondo a esas preguntas, si me interesaría o no. Yo estudio una propuesta
analizo el proyecto empresarial y las condiciones laborales y profesionales y contesto. Pero perdona que te lo diga, Luis, me estás hablando de un proyecto que no es de Televisión Española. Me parece que ese proyecto es de Barroso, del grupo tal. Y bueno, sí, pero estamos hablando en una conversación, no, si no pasa nada. Cuando yo cuento eso, sale como una moto, primero Juan Ramón Lucas, que no iba con él. Yo le preguntaría a Juan Ramón Lucas por qué hace de portavoz de Luis Fernández. Y desmiente cosas a las que él no asistió ni conoce por la versión que le da Luis Fernández. Luis Fernández tiene 2 deditos para contestar directamente, pero Juan Ramón Lucas, que no sé si tiene un agradecimiento con Luis Fernández de que lo puso en la televisión con un programa de entrevistas y lo puso en Radio Nacional, bueno, pues la gente tiene que ser agradecida, pero no sumisa. Yo le contesté y le dije, oye, y al final le dije, oye, pero ¿tú tienes alguna deuda que pagar con Luis Fernández? Y a Lucas le conozco mucho. Y el otro que se metió en este charco fue Ignacio Escolar, que debió de verse afectado porque él fue el primer director de Público, ¿no? Y entonces dice que es mentira. Y yo, pero ¿cómo lo sabes tú? Y entonces yo le pasé la piel, ¿no? Le pasé la lija un poco del 4, ¿no? Porque, claro, su mujer, en medio de los series de Televisión Española, la contrata Luis Fernández como subdirectora de la sección de Internet de Televisión Española, ¿no? Entonces estamos en un mundo de amiguismos, de contratos, de la mujer yo entré en el perfil profesional de esta chica, de la señora de Escolar o de su novia, que no me acuerdo, digo así porque no me acuerdo cómo se llama, y vi que no tenía currículum para ser contratada en mitad de un ERE en Televisión Española con un cargo directivo, ¿no? Y yo sencillamente conté lo que había, ¿no? Digo, bueno, el señor Escolar, Luis Fernández, yo sé quién y cómo le transmite la propuesta del gobierno a Luis Fernández para ir a televisión. La vida da muchas vueltas. Ángeles Barceló estaba pasando las vacaciones, porque son muy amigos, en casa de Luis Fernández en Nueva York. Y se abre la puerta y aparece Miguel Barroso, que era, repito, secretario de Estado de Comunicación, para ofrecerle a Luis Fernández la presidencia de Televisión Española. Usted me dirá, ¿cómo es posible que el director de la Casa de América sea el que ofrezca a Televisión Española? Porque en el universo de comunicación del presidente de gobierno Zapatero, Miguel Barroso y sus cuates, entre los que están Ferreras, Contreras, Escolar, etcétera, todo era posible. Lo curioso, por terminar de redondear este círculo, es que el mismo día, que puede ser casualidad, pero el mismo día que se publicó al día siguiente Escolar un bitácora contra usted llamada Las mentiras de Carlos Carnicero, acusa de machista y tal, ese mismo día conocemos que sale de la cadena SER, que teóricamente no tenía nada que ver con esa historia. Pero ¿esa coincidencia temporal fue casualidad? No lo sé. Y no sé si fue casualidad de que me sucediera en la ventana Escolar cuando yo me fui. Ahí me da igual, yo deseo a Ignacio Escolar lo mejor.